Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos una vez más y en esta ocasión os tenemos que contar muchísimas noticias, os vamos a traer también datos, os vamos a traer palabras de protagonistas, así que todo lo que os vamos a contar va a estar detallado en la descripción del vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a arrancar y queremos hablar acerca de los ritmos de carrera que hemos podido presenciar este fin de semana en Shanghái. Ya han salido y hay algunas cosas interesantes a los cuales comentar porque especialmente además aparece Fernando Alonso como el cuarto piloto más rápido, pero por supuesto esto lo vamos a matizar. Especialmente vemos a los tres pilotos que concluyeron en el podio, siendo los tres pilotos más rápidos, por supuesto Verstappen el más rápido, luego Checo, que tendría una diferencia casi de 7 décimas por vuelta, pero ya sabemos que Checo, para empezar, primero Alonso le consiguió adelantar en la salida, tuvo tráfico de Alonso que entonces perdió ahí tiempo, luego le consiguió adelantar, pero eso hizo también que cuando hicieron su primera parada perdiese también bastante tiempo porque salió en tráfico mientras que Verstappen no tuvo tanto tráfico, luego estuvo detrás de Leclerc, eso al final acabó perjudicando en su ritmo, pero independientemente de ello fue el segundo piloto más rápido, seguido por Lando Norris, que es quien concluye en tercera posición. En segunda posición, perdonad, pero en tercero en cuanto a ritmos. Luego aparece ya Fernando Alonso y ahora os hablaremos de él. Luego está Leclerc, Russell por delante de Carlos, aunque Carlos acabe por delante, Stroll, Gasly, sorprendentemente, que Gasly además recordemos que no lleva las mejoras tampoco de Esteban Ocon, y Ocon es quien acaba en mejor posición, pero ahora esto lo vamos a matizar. Piastri, que ya os lo digo, ya os lo adelanto, pues tenía daño, recordar, Zhou, Hülkenberg, Hamilton, pero Hamilton tiene bastante tráfico, Ocon, Albon, Magnussen y Sargent. Este es el orden en cuanto a ritmos de carrera que pudimos ver este fin de semana en China. Vamos a ir directamente por Fernando Alonso, ¿no? Que es sobre todo quien más destaca en esta zona alta, por lo menos desde Verstappen hasta Carlos es quien más destaca. Quizá Russell, a mí me sorprende que esté por delante de Carlos, pero bueno, yo creo que al final no es una diferencia demasiado grande. Como estamos viendo, Carlos consigue ponerse por delante y al final acaban quedando así. ¿Por qué Alonso sale cuarto? No quiero decir que Alonso no fuese el cuarto piloto más rápido, porque efectivamente así lo transmiten los datos, pero también está potenciado gracias a la estrategia diferente que hace. ¿A qué me refiero? Al final no acaba cuarto, pese a que salía tercero incluso, pero fue el cuarto piloto más rápido. Esto se da también porque él tiene que hacer una parada más. Bueno, realmente tiene que hacer, comparado con algunos, dos paradas más. Comparado con Norris, Leclerc o Sainz, hace dos detenciones más. Que es, después del coche de seguridad, ya todo el mundo pone ese duro que alargan hasta el final. A Fernando Alonso tiene que poner ese blando y el medio. Y eso al final también en ritmo le viene bien. Luego marca la vuelta rápida, ya todos lo sabemos y demás. Es más, vamos a irnos, se ve un poco, por eso siempre solo nos quedamos con especialmente estos ritmos, pero aquí está las vueltas como han ido yendo y fijaros que la línea amarilla es Verstappen, la línea verde es Fernando Alonso y Fernando Alonso es el único piloto que llega a estar en un determinado momento por delante de Verstappen. Nadie más lo ha hecho, que es cuando marca la vuelta rápida y dos vueltas más que se incluyen. Más allá de ahí, ningún otro piloto llegó a marcar ni una sola vuelta más rápida que Verstappen. Como muchísimo vemos aquí Carlos, que llega a estar emparejado alrededor de la vuelta 20, pero ya está. Así que bueno, nos volvemos a los ritmos, por cierto, cortesía de Fórmula Data Analysis, que no lo he dicho, y eso, al final Alonso está potenciado gracias a ese factor de haber hecho una parada más, pues luego le viene bien en cuanto a ritmo. Stroll, también de cosas que hay que matizaros, pues más de lo mismo. ¿Qué pasa? Que Stroll además acaba muy atrás porque no es que tenga que hacer una parada más, que de por sí es que tiene que hacer una parada más que el resto, pero no es solamente eso, sino que es que además tiene esa parada que la última que hace después del coche de seguridad sirve la sanción de 10 segundos que tenía por el golpe con Ricciardo. Entonces eso al final es lo que le echa mucho más para atrás. Su ritmo fue bueno, también como os digo, gracias potenciado a gracias a esa parada extra. Por eso, porque el ritmo de Stroll seguramente no hubiera estado lejos del de Hamilton porque habría estado metido también en tráfico, pero por ese motivo es por el que se potencia un poco, similar a Gasly, que es que hace una parada más también que el resto. Luego a partir de aquí, Hamilton pues también está bastante atrás debido a
debido a ese tráfico que estuvo teniendo. Y también deciros, ya no solo en el caso de Alonso, sino sobre todo los pilotos que hicieron una parada menos tienen peor ritmo seguramente, porque al final de carrera estuvieron gestionando los neumáticos para llegar, porque tuvieron 30 vueltas que estar gestionando los compuestos para acabar consiguiendo llegar a final de carrera. Así que, habiéndoos explicado ya estos ritmos de carrera, que es lo que hemos podido ver, también os queremos enseñar el mayor de los problemas que está teniendo Aston Martin en este arranque de temporada y que lo tuvo en este Gran Premio de China, aunque sinceramente también puede estar potenciado un poco por el hecho de tener una estrategia diferente y tener una estrategia en la cual ha ido más al ataque ambos Aston Martin. Pero nos estamos hablando acerca de la degradación de neumáticos. No es ningún secreto que Aston Martin no tiene la degradación de neumáticos que tenía el año pasado, y en este gráfico, que esto es de Motorsport Total, vemos que Aston Martin fue el peor equipo en cuanto a degradación. También es verdad que podemos ver perfectamente aquí que al final, fijaros Red Bull dónde está, es decir, Red Bull es el octavo equipo en degradación en este fin de semana en China y aún así han ganado y realmente tendrían que haber quedado primero y segundo, de no ser porque Checo se encontró ese tráfico. Entonces, lo que os quiero decir con lo que estoy comentando ahora mismo es que, bueno, una cosa es tener mala degradación y otra cosa es mal ritmo. Yo sigo insistiendo en el hecho de que el problema que tiene Aston Martin en carrera no es la degradación está ahí, es un factor que hay que mejorar, pero es sobre todo que siguen siendo incapaces de rendir con mucho combustible. Van yendo a mejor en este aspecto, pero especialmente en las primeras vueltas suelen ser muy vulnerables y eso al final acabas pagándolo caro. Cuando consigas arreglar eso, que se está optimizando, conseguirás, ya ese problema no está tan grande, no es como Bahrein, pero conseguirás solucionarlo. Ahora bien, por supuesto, si a eso le sumas en circuitos que degraden mucho, que eres el peor equipo en degradación, en ese tipo de circuitos, pues desde luego que no es favorable. Hemos visto otro tipo de circuitos donde Aston ni siquiera era el último equipo, o podía estar incluso de los primeros, también se daba en circuitos que no eran tan exigentes. A mí me sorprende mucho esto, sobre todo porque Japón sí que es un circuito exigente, esto lo podemos comparar con carreras anteriores que hemos tenido este año, Bahrein y Japón, porque Arabia Saudí y Australia no son circuitos que sean demasiado exigentes con los neumáticos, y en Japón ya, con las mejoras que se llevaron en aquel fin de semana, no tuvieron tan mala gestión de neumáticos. Es decir, a mí también quizá me deja ver esto, que a lo mejor no acertaron con el balance como ellos querían con la configuración, como ellos creían con la configuración, y eso es lo que hizo que estuviese potenciado esta mala gestión de neumáticos. Aún así, repito que no lo es todo tampoco la gestión de neumáticos, y podemos ver que RB ha sido el que mejor gestionó los neumáticos, o Ferrari lo hizo supuestamente, según este gráfico, mejor que McLaren, y McLaren quedó, bueno, Norris quedó por delante. Mercedes no está muy diferente de Red Bull. Quiero deciros que al final no es únicamente este gráfico lo importante, pero es lo que podemos llegar a aportaros en cuanto a datos a esa gestión de neumáticos, que siempre lo queremos ir diciendo. Así que, habiéndoos contado todo esto, vamos a pasar al siguiente de los temas, que os vamos a hablar acerca de Mercedes, porque sabemos que Mercedes está pasando por uno de sus peores momentos desde que están en la Fórmula 1. Y es que si nos vamos a los datos que tienen de puntos, fijaros en esta gráfica de Autosport, que es el peor arranque que ha tenido Mercedes desde 2012, donde tienen 9 puntos más. Pero aquí os añado yo, después de 5 carreras, solamente es peor 2012 con 9 puntos de diferencia. ¿Sabéis cuántos puntos consiguió Mercedes en la sprint? Gracias a la sprint consiguieron al final 8, porque Hamilton quedó segundo y Russell quedó octavo. Es decir, Hamilton logró 7 puntos, Russell consiguió 1, 8 puntos. Es decir, sería únicamente un punto más que en 2012. Me refiero que es que está aún más cerca de aquel año. Es decir, estamos ya viendo números de principios de la etapa de Mercedes en Fórmula 1. Recordemos que regresan a la categoría en 2010. 2011 sigue siendo un año que es complicado. 2012 ya empiezan un poco a mejorar. Se consiguen podios, algunos podios se consiguen, no sé, Michael Schumacher logró incluso, bueno, una pole en Mónaco y demás, que luego se la quitaron y todo. Pero bueno, se la quitaron, ya sabemos. Pero al final estábamos en un año en el que era principios de la etapa de Mercedes. Ya 2022 y 2023 nos estaban situando en unos números que eran los peores desde que comenzó la era híbrida, pero es que esto es peor que 2013, que en el 2013 ya estaba, por ejemplo, Hamilton, ya lograron algún par de victorias también. Hamilton logró su primera victoria con Mercedes también aquel año, pero estamos al final en ese tipo de números, estamos en los peores números que ha tenido Mercedes desde que regresó a la Fórmula 1, y es algo bastante
bastante sorprendente. Ya sabemos que cambiaron de concepto en esta temporada, no parecen haber acertado. Yo sigo insistiendo que deberían de encontrar un poco mejor balance y demás, pero por ahora son el cuarto equipo con diferencia. Son por detrás de McLaren y por detrás de Ferrari y por detrás, por supuesto, de Red Bull. Y son el cuarto equipo muy igualado con Aston Martin, porque esto ya también os lo hemos dicho. Para mí Aston Martin está igualado ahora mismo a Mercedes, porque Alonso queda por delante de ellos, Stroll queda por detrás, sí que es verdad, pero sabemos lo que es Stroll y sabemos lo que es Alonso. Entonces, quedando Alonso por delante y demás, yo diría que el coche está a la par, quizá ligeramente superior Mercedes, pero más o menos están ambos equipos a la par. Entonces realmente es esa posición. No es que sean últimos, por supuesto, porque desde Mercedes son también en muchas ocasiones muy catastróficos. No son los últimos de la parrilla tampoco, pero no es lo que querrían, no es lo que querían con este concepto, no es lo que pensaban, porque además transmitían, había rumores en el paddock de que pensaban que iban a poder pelear contra Red Bull, desde luego que no, y al final cada carrera que pasa empiezan más a pensar en el hecho de no nos vamos a centrar apenas en el 25 para centrarnos, darnos ya directamente toda la prioridad a 2026, claramente. Además, en esta mala situación hay algo que está sorprendiendo a Toto Wolff y es que Hamilton está siendo muy positivo. O está teniendo bastante buen humor. Al menos esto es lo que comenta Toto Wolff de forma interna, que es lo que de forma interna, que es lo que están sintiendo de forma interna. Esto lo ha comunicado a los medios, os vamos a leer las propias palabras. Pero que en una situación, pasado año, por ejemplo, fue así. El pasado año fue Hamilton súper crítico con Mercedes. También insistió en que al final, habían continuado con el concepto del año anterior, del 2022, fallaron, se dieron cuenta que efectivamente era el erróneo y comentó Hamilton que él ya había avisado de lo que tenían que cambiar, de lo que ese no era el concepto que tenían que seguir, no le hicieron caso, por eso estaba tan cabreado. Quizá en este sentido tampoco está tan cabreado porque es lo que él dijo y tampoco está funcionando, quizá, pero sobre todo, y esto lo comenta Toto Wolff, ¿por qué no está tan cabreado? Pues es que el propio Toto Wolff insinúa que no está en ese punto, que no está tan cabreado, que no está tan, quizá incluso implicado en que Mercedes logre mejorar porque el próximo año se va a otro equipo. Lewis estará sorprendentemente de buen humor. No sé si es porque sabe que el año que viene se irá a otro sitio, pero no es propio de él en absoluto. Y aquí vamos a hablar también acerca del propio Hamilton, porque si Mercedes está teniendo uno de sus peores arranques desde que entraron a Fórmula 1 en 2010, Hamilton está teniendo su peor inicio de temporada. Únicamente lo puedes comparar con 2009. El resto de temporadas han sido por lo menos mejor y 2009 tuvo algo que también es que a mitad de temporada McLaren logró mejorar mucho. Entonces quizá vaya a ser la peor temporada que ha tenido Hamilton en su carrera deportiva. Y hay mucha gente ya preguntándose al respecto sobre esto. Hay mucha gente porque además ha salido esta fotografía que yo la he visto en redes sociales de gente debatiendo sobre ella, de motorsport.com, de Hamilton, los resultados que ha tenido esta temporada y menos Australia, que abandona su mejor resultado, y en Australia no estaba tampoco ni siquiera consiguiendo hacer un muy buen resultado. Todos los puestos han sido el séptimo, que ha sido el mejor resultado que ha tenido en Bahrein, y después de aquello los novenos puestos. Ya no es el resultado. Ya sabemos que en Fórmula 1 tú puedes tener un resultado que sea casi una victoria para ti en este sentido y no ser una victoria porque es que el coche no dé para más. Pero el problema es que tanto en Bahrein, tanto en Arabia Saudí, tanto en Japón y tanto en China, su compañero de equipo le ha superado. Ya no solo que su compañero de equipo le haya superado, es que en Bahrein no tenía ritmo ni para acercarse a Russell, ni para acercarse a los McLaren, que recordemos que en Bahrein estaba Mercedes por delante de McLaren, en Arabia Saudí está bloqueado por un Norris que es incapaz de conseguir adelantarle, en Japón le adelanta a su propio compañero de equipo. Hamilton cede la posición. Esto sí que fue algo que a mí me extrañó muchísimo, me sigue extrañando cuando lo pienso. Hamilton dice que si deja adelantar a Russell y luego en China cae en Q1 y ya pues lo que os hemos contado al principio del vídeo. Con esto ha habido mucha gente especulando sobre si estamos ante el declive de Lewis Hamilton, estamos ante ya llegando al punto en el que no va a mostrarse de nuevo como lo hacía años atrás. Y yo aquí me voy a reafirmar en lo que os llevo diciendo varias semanas, y es que no. Hamilton no está en declive, y es que creo que en China lo ha demostrado. Hamilton está en un punto en el que está 100% ya pensando en Ferrari. Hamilton no llegó a la temporada 2024 pensando en no voy a pensar en este año, y así lo transmitió, y así creo yo que de verdad fue su planteamiento.
pero porque pensaba que Mercedes podía estar algo mejor. Dándose cuenta de que no, dándose cuenta de que luego ponías el coche en pista y no daba los datos que les daba el simulador o los datos que les daba el túnel de viento, no les daba ni siquiera las sensaciones a los propios pilotos que tenían en el simulador, porque en el simulador decían que el coche iba a ir bastante bien, pues ya está. Ya llegadas a este punto, llevamos 3 años luchando con esto, llevo 2 años luchando con esto, no voy a luchar un tercero porque yo además el próximo año me voy. Entonces creo que está 100% centrado en Ferrari y cuando tenga posibilidad por pelear por algo fuerte, vamos a ver al Hamilton que todo conocemos, al Hamilton que ha ganado 7 títulos, al Hamilton que tiene el récord de victorias, es el piloto que más victorias ha logrado en Fórmula 1. China te lo demuestra. China, cuando vio la lluvia en la shootout, en la quali sprint, clasifica segundo. Luego en esa misma carrera queda segundo, con un muy buen ritmo, y ese ritmo ni se acerca, que hubo cambios de configuración según han dicho y demás, pero ni se acerca, ni es capaz de acercarse en la carrera porque estaba 18º, tenía que remontar y eso no le interesa, entonces no rinde tan bien. Hamilton se está desconectando cuando no puede pelear por algo demasiado bueno, cuando pelea por algo altísimo le vemos a su mejor nivel, que es lo que vamos a ver si Ferrari tiene muy buen coche el próximo año, sin lugar a dudas. No creo que estemos ante su declive porque no ha dado indicios para pensar en que estemos ya en su declive. Si siguiese todo este año a este nivel, aunque Mercedes mejore o lo que sea, y llega a Ferrari, el coche es bueno, pero está a este nivel, quizás sí, pero ahora mismo no creo que desde luego se pueda decir que está en un declive, porque es que este mismo fin de semana te demuestra que cuando haya algo grande por lo que pelear, aunque sea un podio en una sprint, ahí ya va a poder rendir algo mejor. Rápidamente os queremos contar también en este vídeo la apuesta perdida de Lando Norris, porque ya os hemos contado que McLaren tenía unas expectativas diferentes este fin de semana. Ya os contamos cuando veníamos aquí que Estela comentaba que este fin de semana tendría que ser una limitación de daños, era lo que llegaba a decir, el propio Norris también explicó el porqué y luego se dio unas condiciones que al final rindieron mucho mejor. Es más, ya lo ha explicado Norris. Norris en la sprint se da cuenta de que no va a tener una buena carrera el domingo porque no están teniendo una buena gestión de la carrera ni un buen ritmo, pero luego la carrera hubo menor temperatura que en la sprint y menor temperatura incluso de lo que se esperaban, un viento diferente, cosas que tampoco puedes predecir al 100% y eso les dio tener un mejor rendimiento. Entonces, esta es la apuesta perdida que tuvo Lando Norris, porque después de la sprint ha comentado que habló con su ingeniero de carrera, Will Joseph, y comentó que él apostaba que iban a quedar a 35 segundos de Ferrari, no de Red Bull, que de Red Bull hubiera sido de más, sino de Ferrari. Y claro, efectivamente no quedaron a 35 segundos de la escudería Ferrari, entonces esa es la apuesta perdida que habría tenido. Hice una apuesta sobre a qué distancia de los Ferrari terminaríamos por detrás y pensé que 35 puntos, pero estaba muy equivocado con eso. Así que esa era la apuesta que os queríamos contar también por parte de Norris. Os queremos hablar acerca del futuro de Carlos Sainz porque ha salido información de Andrew Benson en la BBC, uno de los periodistas también más reputados del mundo de la Fórmula 1, en el cual le ha hecho un preguntas y respuestas, lo hace en muchas ocasiones, y le preguntaban sobre la situación de los pilotos de Sauber para el próximo año y de Audi. Bueno, específicamente le preguntaban sobre Bottas y Zhou, ¿no? De qué posibilidades tenían de acabarse quedando en Audi, y comentaba que son pocas. Y os vamos a hablar de qué posibilidades tienen ellos, pero ¿por qué son pocas? Bueno, ya de por sí se quedaron en el equipo Sauber, es decir, renovaron este año pues por los pelos, porque no querían tenerlos a ninguno de los dos o como muchísimo a uno, que coincide que es el único piloto que podría tener alguna posibilidad de quedarse en Audi. Ahora os hablaremos de qué piloto es ese, pero al final lo que comenta es que Andreas Seidel, que es el CEO de Audi Fórmula 1, sigue presionando para conseguir el fichaje de Carlos Sainz. Ya os hemos contado que la apuesta de Audi está siendo Carlos. La apuesta de Audi es que Carlos lidere dicho proyecto, sea la cara visible y sea el mejor piloto de la dupla de pilotos que quieren formar. ¿Por qué también? Porque Andreas Seidel tiene muy buena relación con Carlos Sainz. Para quien no lo conozcáis, Andreas Seidel hoy en día es el CEO de Audi, es quien llegó a Alfa Romeo la pasada temporada, venía de McLaren. Estuvo en McLaren desde 2019 hasta 2022 siendo el team principal. ¿Sabéis quién llegó en 2019 a McLaren?
Carlos Sainz también llegó a McLaren ese mismo año y desde entonces tienen una muy buena relación. Entonces, si a eso le sumas, obviamente, que Carlos es un piloto con el que puedes desarrollar muy bien el coche, esto lo conoce Andreas Seidel, cada equipo en el que ha estado Carlos siempre acaba saliendo más potenciado. Eso es algo que siempre se suele comentar. Si juntas que es un muy buen piloto, si juntas que está en el mercado, son los motivos por los que Audi lo quiere, hablando específicamente únicamente sobre Carlos Sainz. Entonces, por ese motivo es por el que están insistiendo tanto y sabemos que tenía esa oferta sobre la mesa, que supuestamente, según la información que hay, es la mejor incluso en tema salarial, pero que la oferta, según le han dicho, que esto ya siempre os he comentado yo también, si Carlos al final no la acepta ahora mismo, se queda sin hueco y en septiembre va a tocar la puerta de Andreas Seidel y no han firmado ya a otro piloto, porque oye, si lo han firmado quizá no, pero si no han firmado a otro piloto y llama a la puerta de Andreas Seidel, le darán el asiento. Pero al final Audi, por supuesto, también quiere meter algo de presión y le dieron este mes para decidir. Eso ya lo sabemos, ya os lo hemos comentado. También os hemos hablado que deportivamente de las opciones que tiene Carlos podría no ser la mejor, porque si de verdad hay opciones de irse a Red Bull o irse a Mercedes, deportivamente a corto plazo es mejor. A largo plazo veremos, pero es que a largo plazo Audi como pronto estará cerca de pelear en 2029, 2030, 2031. Es lo que siempre os hemos estado comentando. Entonces, por ese motivo es por el que él mismo tanto se lo está planteando, pero Andreas Seidel, como os digo, insiste en ese fichaje y esa opción que tiene Carlos ahí sobre la mesa. Ahora os quiero también hablaros acerca de este fichaje, las posibilidades que hay y una opinión que también tengo. Más allá de ahí, más allá de Carlos Sainz, hay que buscar otra dupla de pilotos y, como os digo, no tienen inicialmente la intención de quedarse ni con Bottas ni con Zhou. El otro piloto, y que es el que ellos ven más factible, estuvo cerca de firmar por ellos para este mismo año, lo único que al final no acabaron llegando a un acuerdo y por ese motivo, entre otros factores, es por el que tanto Bottas como Zhou continuaron, es Nico Hülkenberg. Audi, desde que se anunció en 2022 que iban a llegar a la Fórmula 1, dijeron que querían tener un piloto alemán. ¿Y qué piloto alemán hay disponible que tenga nivel de Fórmula 1? Hülkenberg. Ya está, no hay más. Porque, bueno, Vettel, pues no sabemos cómo estaría Vettel si regresa, a qué nivel estaría. ¿Se puede firmar? Pues sí, se puede fichar si acaba queriendo regresar, que esta es otra. ¿Quiere realmente, aunque él haya jugado públicamente a esto, quiere Vettel regresar? Si Vettel se marchó para estar más tiempo con su familia y demás, ¿va a querer comprometerse a 24 carreras a lo largo de la temporada? Muy exigentes, teniéndote que marchar muy pronto, es decir, no son solo irte viernes, sábado y domingo, es que es irte el lunes de esa semana, regresas como pronto el lunes si es que no la siguiente carrera es en semanas continuadas. Yo veo extraño que Vettel quiera continuar, lo lógico es verle en categorías que haya menos carreras, porque sí que parece que quiere volver a correr, lo hemos visto probando un WEC incluso, un coche de resistencia, perdonad, pero... Entonces, si Vettel no está, el único piloto alemán disponible a nivel de Fórmula 1 es Hülkenberg, porque Schumacher no lo vas a llevar, o bueno, no sé, quizá no les queda otra, y si quieren un piloto alemán lo pueden tratar de convencer, pero vamos, yo antes que Schumacher intento convencer por todos los medios a Hülkenberg, y parece que efectivamente es el fichaje que seguro va a ocurrir. Si alguno de los dos les falla, que podría fallar Hülkenberg, pero lo más posible es que Hülkenberg sí y a lo mejor falle Carlos si no firme por Audi. Si alguno de los dos falla, ahí entra en la ecuación que sí que se quede uno de los pilotos de actualmente Sauber, aunque hay otros pilotos en la lista que tiene Audi, ya os los hemos comentado, uno que se habló bastante es Esteban Ocon, incluso se ha hablado de Albon, bueno, hay ciertos pilotos que les interesa, pero sí que hay la posibilidad para uno de los pilotos actualmente en Sauber de quedarse, que es Valtteri Bottas. Bottas sí que contaría con opciones a quedarse para la próxima temporada, consideran que es un buen piloto y que además puede aportar mucho en el desarrollo del coche, que al final Bottas pues estuvo en Mercedes, en la era más dominadora que han tenido, ha conseguido ganar carreras, ha ganado 10 carreras, ha conseguido 20 y pico poles, es un piloto que no es el mejor de la parrilla, desde luego, pero que es un buen piloto que te puede cumplir y sobre todo la diferencia con Zhou es esa, es el desarrollo del coche. Porque en rendimiento estamos viendo que ya Zhou no está demasiado lejos a Valtteri Bottas, pero gracias a esa experiencia y a poder tener experiencia desarrollando un monoplaza de alto nivel les podría venir bien y podría ser el motivo por el que Bottas se quede. Zhou no tiene opciones según comentan para mantenerse en Audi ni en Sauber en 2025. No implica que no vaya a seguir en Fórmula 1,
podría encontrar otro asiento. Recarga Andrew Benson, que es un piloto que puede aportar una gran cantidad de dinero gracias a sus sponsors, que defendió él que él no estaba en Fórmula 1 por los sponsors, lo dijo hace no demasiado, y no creo que esté específicamente por los sponsors, pero es algo que a algún equipo le puede venir muy bien también. Pero yo personalmente veo complicado si Zuno consigue mantener el asiento en Audi, que se pueda quedar en el equipo. Lo que os quería también comentar del fichaje de Carlos Sainz, un posible fichaje por Audi, yo siempre os he dicho que no es la mejor opción, porque si está la opción de Red Bull o está la opción de Mercedes de verdad, deportivamente es mejor opción, y es entendible que Carlos se lo esté pensando tanto por esto. Aquí yo siempre os he dicho lo mismo, Audi no es un coche que en 2026 vaya a ganar, pese a que mucha gente piense que así es, porque es que un equipo, salvo sorpresa mayúscula, que puede pasar, por supuesto, nunca digas nunca, pero bueno, sería una sorpresa mayúscula, no llegan y están ya ganando. Entonces, sabiendo eso, Audi es un equipo de que tendrías que esperar muchos años hasta ser capaz de ganar, y por eso está retrasándose tanto la decisión de Carlos, porque Carlos está mirando unas opciones que tenga opciones de ganar antes. Si no fuese así, si no fuese lo que os estoy diciendo, si de verdad Audi en 2026 fuese o se pensase que puede estar en una posición ganadora, Carlos ya habría firmado. Un equipo que tan desesperadamente está queriendo conseguir ese fichaje, que tanto está empujando por él, Carlos ya habría firmado por ellos. Ahora bien, deportivamente puede no ser la mejor opción, y eso es lo que os he repetido en muchas ocasiones. Sí que creo que en el factor equipo puede ser el mejor equipo para firmar. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues algo similar a lo que también hemos comentado en varias ocasiones a Fernando. ¿Por qué también es una buena noticia que se quede en Aston Martin? Porque el equipo le adora y el equipo lo da todo por él. ¿Por qué fue, aunque todo el mundo lo criticase deportivamente, un buen movimiento en 2022 marcharse a Aston Martin? Luego deportivamente salió impecable, o mejor por lo menos que quedarte en Alpine, pero se criticó mucho deportivamente en ese 2022. Ahora bien, había un factor por el que era positivo, y es porque Aston Martin de verdad estaba pujando por Alonso. Lo estamos viendo, que al final va a seguir con ellos hasta 2026, mientras que Alpine le ofrecía un año de contrato. Es una situación muy similar en ese sentido a Carlos. Mercedes se supone que le ofrece un año de contrato, Red Bull más de lo mismo. En el caso de Audi están tirando la casa por la ventana por ti. Quiero decir, no sabemos deportivamente, yo ya os he dicho mi opinión sobre ello. En el factor emocional, en el factor equipo, desde luego que creo que es la mejor opción que puede tener en toda la parrilla. Así que habiéndoos contado todo esto, para finalizar, noticia muy breve, el circuito de Bahrein se ha ofrecido a ser nuevamente la sede de los test de pretemporada de 2025. Lleva siéndolo así desde 2021, en Europa lleva sin serlo, solamente lo fue en 2022, que tuvimos 3 días en Barcelona, y siendo regularmente desde 2020 hacia atrás, no lleva siéndolo desde entonces. Lleva siendo, como digo, desde 2021 los test de pretemporada oficiales en Bahrein, y se ha ofrecido en 2025, que diréis, oye, si lleva desde 2021, lo lógico es, lo raro sería, la noticia sería que no sea Bahrein. Y sí, pero no. Porque al final la justificación que dieron para hacerlos en Bahrein, y digo justificación porque había que dar una justificación a los equipos de no os lo vamos a hacer en Europa, que os viene mejor a los 10 equipos, os lo vamos a llevar a Medio Oriente, que os viene peor porque hay que trasladarlo todo. Había que darles entonces una justificación, que era que es que la primera carrera estaba siendo Bahrein, entonces se podían acercar mucho más los test de pretemporada, es decir, que fueran literalmente la semana previa y ya directamente correrse. Porque cuando era en Europa y luego lo llevábamos a Australia, pues tenía que ser mínimo con 2 semanas de antelación seguramente. Que eso, claro, es algo que tendremos que ver cuando se disputan, porque se empieza la temporada a finales de marzo, tendría que ser como tardísimo, principios de marzo, los test de pretemporada. Pero bueno, se está ofreciendo entonces Bahrein para ser nuevamente esa sede. ¿Por qué es noticia? Porque, como os digo, el año que viene no empieza en Bahrein, sino que empieza en Australia. El año que viene Bahrein no es la cuarta carrera, no se disputa hasta abril, debido a todo el tema de Ramadán y demás. Entonces había mucha gente ya suponiendo que iba a ser en Europa, que yo creo que tendría mucho más sentido, porque la justificación está bien pensada del hecho de la semana siguiente ya directamente corremos. Pero teniéndote que marchar a Australia, si vas a tener que hacer los test aún así 2 semanas antes,
tiene sentido hacerlos en Europa. Que no es por ser europeísta o no es porque los quiera yo en Europa, que es porque es que las fábricas están en Europa. Hazlos en Silverstone, que hay 8 equipos asentados en Gran Bretaña. No sé, por no hacerlos en Barcelona, quiero decir, si no quieres hacerlos en Barcelona. Es lo que tendría más sentido, ¿no? Bueno, Bahrein se está ofreciendo, así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo con esos test de pretemporada, que se los van a llevar a Bahrein porque la justificación la encontraron, pero cuando no hay justificación nos da igual, te vamos a llevar igualmente a Bahrein porque es que están poniendo dinero. Así que esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que vamos a seguir realizando hasta que llegue el Gran Premio de Miami y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.